Washington acaba de recibir una respuesta que no esperaba, y no fue con insultos, no fue con amenazas, no fue con ejércitos, fue con un tratado que ellos mismos firmaron. México acaba de activar el escudo legal más poderoso que tiene en su arsenal, y con ese movimiento convirtió cada amenaza de aranceles, cada ultimátum de cierre de frontera, cada presión política que viene del norte en papel mojado. Esto no es teoría, no es especulación. Es lo que está pasando ahora mismo en el tablero geopolítico más importante del continente americano. Y si vives en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en cualquier país de América Latina, lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos va a afectar tu economía, el precio de los productos que compras y el futuro de la región entera. Hoy aquí en Noticia Mundial TV te voy a explicar qué es el TMEC, por qué México lo está usando como arma, qué tan vulnerable es realmente Estados Unidos y qué significa todo esto para el resto del mundo. Cada bloque de este análisis te va a dar una pieza del rompecabezas. Y cuando llegues al final, vas a ver el tablero completo. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre quién tiene el poder en América del Norte. Durante semanas, voces en el Congreso de Estados Unidos, particularmente de los sectores más radicales, lanzaron la misma amenaza de siempre. Si México no endurece sus políticas en la frontera sur, vendrán aranceles del 25%, revocación de visas, cierre total de la frontera. En otro momento, en otro gobierno mexicano, esas palabras habrían generado pánico. Reuniones de emergencia, llamadas diplomáticas a las 3 de la madrugada, concesiones apresuradas para calmar al vecino del norte. Pero esta vez pasó algo diferente, algo que nunca había pasado antes con esta claridad y con esta firmeza. El equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum no respondió con miedo, no respondió con súplicas, no respondió ni siquiera con una contraamenaza airada. Respondió con una frase corta, calmada y absolutamente devastadora. Cualquier acción unilateral de Estados Unidos sería una violación flagrante del TMEC. Eso es todo, sin gritos, sin drama, sin retórica incendiaria. Solo un señalamiento claro a un documento que Estados Unidos firmó con su propio nombre. Para entender por qué esa respuesta es tan poderosa, necesitas entender qué cambió. Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos funcionó con una lógica muy clara. Estados Unidos presionaba y México cedía. No siempre completamente, no siempre sin resistencia, pero la tendencia general era esa. El país más grande y poderoso del mundo le ponía condiciones al país más pequeño y México hacía lo que podía para mantener la relación funcionando. Lo que está pasando ahora es una ruptura de esa lógica. México está diciendo que las reglas del juego cambiaron, que ya no está dispuesto a aceptar ultimátums, que tiene herramientas legales y económicas para defenderse y que está dispuesto a usarlas. ¿Por qué ahora? Porque el mundo cambió. Porque el TMEC creó una interdependencia económica que no existía antes, y porque México tiene un gobierno que entendió exactamente cómo usar esa interdependencia como escudo. Si vives en México, esto significa que tu gobierno tiene más herramientas para proteger tu economía de presiones externas, que los empleos en la industria manufacturera, automotriz y tecnológica tienen más protección legal, que los acuerdos comerciales que sostienen millones de trabajos tienen dientes legales reales. Si vives en Colombia, Argentina, Chile o cualquier otro país de América Latina, esto significa que están viendo un modelo nuevo. Cómo un país de tamaño mediano puede plantarle cara a la superpotencia más poderosa del mundo usando el derecho internacional y la economía como armas. Ese modelo puede cambiar cómo se negocian los acuerdos comerciales en toda la región. Pero para entender por qué México tiene tanto poder en este momento, primero necesitas entender qué es exactamente el TMEC. Y la respuesta va a sorprenderte. Para entender esta historia necesitas conocer al protagonista principal, el TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes existía el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994. Durante 25 años ese tratado gobernó el comercio entre los tres países de América del Norte, creó millones de empleos, generó billones de dólares en comercio e integró las tres economías de una manera que nadie había previsto completamente. Cuando Donald Trump llegó al poder en su primer mandato, dijo que el TLCAN era el peor acuerdo comercial de la historia y que lo iba a renegociar. Hubo meses de negociaciones tensas, y en 2020 nació el TMEC, el nuevo tratado. Y aquí está la ironía histórica más grande de esta historia. En ese proceso de renegociación, creyendo que estaba obteniendo mejores condiciones para Estados Unidos, Trump firmó un tratado que en varios aspectos clave resultó ser más protector para México que el anterior. ¿Cómo es posible eso? Por los mecanismos de resolución de controversias que quedaron incorporados en el nuevo tratado.
específicamente el capítulo 31. Olvídate de la imagen de un presidente estadounidense firmando una orden ejecutiva para imponer aranceles de la noche a la mañana. Bajo el TMEC, eso es simplemente ilegal. El tratado establece que si Estados Unidos quiere imponer una medida comercial que afecte a México o Canadá, hay un proceso legal que seguir. No puede simplemente decidirlo solo. Hay paneles de arbitraje independientes, formados por expertos de los 3 países, que son la única autoridad para resolver esas disputas. Imagina este escenario concreto. Un político en Washington, buscando titulares fáciles, exige un arancel del 30% a los automóviles mexicanos. En la era anterior al TMEC, esa amenaza habría generado una crisis inmediata. Hoy la respuesta mexicana es: procedan, nos vemos en el panel de controversias. Y en ese panel no decide la Casa Blanca, no decide el Congreso, deciden expertos legales basándose en el texto del tratado. Y el texto es muy claro sobre qué está permitido y qué no. Si el panel falla a favor de México, y en un caso de aranceles unilaterales claramente arbitrarios casi con certeza lo haría, Estados Unidos estaría obligado a retirar la medida. Y si se niega a cumplir el fallo, el propio tratado autoriza a México a tomar represalias legales, amparadas por el mismo documento que Estados Unidos firmó. ¿Qué tipo de represalias? México podría imponer aranceles al maíz amarillo que importa de los estados del cinturón agrícola de Estados Unidos. Podría gravar la carne de cerdo de Iowa, las manzanas del estado de Washington, la soya de Nebraska, productos que son fundamentales para la economía de los estados que más votan por los políticos que promueven esas sanciones contra México. Eso se llama una respuesta quirúrgica, legal, precisa y devastadora políticamente para quien la recibe. El TMEC funciona como las reglas de un combate de boxeo. Un boxeador no puede, a mitad del combate, sacar una silla y golpear al oponente. Sería descalificado. Estados Unidos, al firmar el TMEC, aceptó las reglas del ring. Intentar usar aranceles arbitrarios es sacar esa silla. Y México no necesita responder con otra silla, solo necesita señalar al árbitro. ¿Empiezas a ver por qué este tratado es un arma? Bien, porque eso es solo el primer pilar de la estrategia. El segundo es todavía más poderoso. Hay una estadística que muchos políticos en Washington parecen ignorar deliberadamente, o quizás la conocen muy bien y prefieren que sus votantes no la sepan. En 2023, México superó a China y a Canadá para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos. No el segundo, no el tercero, el primero. El comercio total entre ambos países superó los 790,000 millones de dólares en ese año. 790,000 millones. Eso es un número tan grande que es difícil de visualizar. Para que tengas una referencia, es más que el Producto Interno Bruto total de muchos países del mundo. Es el valor de todo lo que se produce en un año en países como Países Bajos, Arabia Saudita o Suiza. Y ese dinero no es abstracto. Son bienes reales, componentes reales, productos reales cruzando la frontera cada segundo de cada día. Para entender realmente lo que significa esa integración, analiza el ejemplo más poderoso, la industria automotriz. No existe un coche estadounidense, no existe un coche mexicano, existe el coche norteamericano. Y esa no es una frase poética, es una descripción técnica y precisa de cómo se fabrica un vehículo en América del Norte. Un solo vehículo puede cruzar la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces antes de llegar al concesionario. 8 veces. Un motor ensamblado en Michigan puede usar un arnés de cables fabricado en Ciudad Juárez, que a su vez contiene componentes electrónicos de Asia. Ese motor luego viaja a una planta en Coahuila para ser instalado en una camioneta cuyo chasis fue forjado en Ohio. ¿Cuántos trabajadores estadounidenses participaron en ese proceso? Cientos. ¿En cuántos estados de Estados Unidos hay empleos que dependen de esa cadena? Decenas. Si Estados Unidos cierra la frontera o impone aranceles masivos a esa industria, no está castigando a México. Está dinamitando su propia línea de producción. Está provocando despidos masivos en Michigan, Kentucky, Indiana y Tennessee. Está deteniendo las fábricas de General Motors, Ford y Stellantis. El Centro de Investigación Automotriz de Ann Arbor, Michigan, ha advertido durante años que incluso una interrupción breve en la frontera podría costar miles de millones de dólares y detener la producción en cuestión de días. Las fábricas operan con un sistema llamado justo a tiempo, lo que significa que no tienen grandes inventarios. Si el camión con las transmisiones de Guanajuato no llega hoy, la línea de ensamblaje en Texas se detiene mañana. Y más allá de los autos está la agricultura. Y aquí la dependencia es completamente bidireccional. México es el principal proveedor de aguacates, tomates, berenjenas y pimientos para el mercado estadounidense. Una interrupción dispararía los precios en los supermercados de California, Nueva York y Texas. Los consumidores estadounidenses lo sentirían directamente en su carrito del mercado, pero aquí está la clave que muy pocos mencionan.
México también es el principal comprador de maíz amarillo, trigo, soya y carne de cerdo de Estados Unidos. Un conflicto comercial serio devastaría a los agricultores de Nebraska, Kansas e Illinois. Esos son los estados que más votan por los políticos que promueven las sanciones contra México. El equipo de Sheinbaum sabe esto con precisión matemática. Saben exactamente qué productos grabar para que el dolor llegue directamente al bolsillo del votante estadounidense en los estados políticamente más sensibles. El poder no reside en misiles, reside en la cadena logística del aguacate y de las autopartes. Si vives en México o en cualquier país latinoamericano que tiene tratados comerciales con grandes potencias, esta historia te enseña algo fundamental. La integración económica no es solo un beneficio para el país más débil, también crea vulnerabilidades reales en el país más poderoso. Eso significa que cuando tu país negocia un tratado comercial, no solo está pidiendo acceso a mercados, también está creando palancas de poder que puede usar si la relación se deteriora. El problema es que muy pocos gobiernos latinoamericanos entienden eso y lo usan de manera estratégica. México lo está haciendo ahora, y el resultado está sacudiendo al continente. Pero el escudo legal y el arma económica por separado ya son poderosos. Cuando se combinan, crean algo que los analistas llaman una trampa perfecta. Y eso es lo que viene en el siguiente bloque. Hasta ahora, analizamos dos piezas por separado: el escudo legal del TMMEC y el arma económica de la interdependencia. Pero la genialidad de la estrategia mexicana está en cómo usa ambas al mismo tiempo. Funciona así. Si Estados Unidos intenta un ataque frontal con aranceles arbitrarios, se estrella contra el muro legal del TMMEC. México activa los paneles de controversias, demuestra la ilegalidad de la medida y obtiene el derecho a tomar represalias. ¿Y qué represalias toma? No son al azar. Son represalias quirúrgicas diseñadas para golpear exactamente donde la dependencia económica estadounidense es más vulnerable: los productos agrícolas de los estados clave, los componentes industriales que paralizarían sectores enteros de su economía. Pero lo más importante, lo hace amparado por la ley. No es una agresión unilateral, es una respuesta autorizada por el mismo tratado que Estados Unidos firmó. México usa el arma económica con la legitimidad y la cobertura que le da el escudo legal. Eso crea una trampa perfecta para cualquier gobierno estadounidense que quiera presionar a México. Si atacan con aranceles, violan la ley que ellos mismos firmaron. Si México responde, lo hace amparado por esa misma ley, causando daño calculado y masivo al agresor. Si Estados Unidos intenta ignorar los fallos del panel de arbitraje, destruye su propia credibilidad internacional como país que respeta los tratados. Y si intenta salirse del TMMEC, abre un caos económico de proporciones que ningún gobierno puede sobrevivir políticamente. Cualquier movimiento agresivo de Washington termina en el mismo lugar: daño económico para Estados Unidos y legitimidad reforzada para México. Eso neutraliza completamente la asimetría de poder que históricamente definió esta relación. Ya no importa quién tiene el ejército más grande o el Producto Interno Bruto más alto en términos absolutos. Lo que importa es la interdependencia y las reglas del juego. Y en ese juego, México ha aprendido a ganar. Y hay un elemento más que hace esta estrategia todavía más efectiva: la actitud con que se ejecuta. Sheinbaum no se deja provocar, no entra en guerras de declaraciones, no responde insulto con insulto ni amenaza con amenaza. Simplemente, con cada presión que llega del norte, su equipo señala tranquilamente el capítulo 31 del TMMEC y los informes económicos que advierten sobre el desastre de un cierre fronterizo. No se necesita gritar cuando los hechos y la ley gritan por ti. Esa serenidad calculada es en sí misma un mensaje político poderoso. Le dice al mundo que México tiene confianza en su posición, que no actúa desde el miedo, que sabe exactamente lo que tiene y cómo usarlo, y eso genera respeto, tanto de aliados como de adversarios. Es la versión económica de la destrucción mutua asegurada que mantuvo la paz durante la Guerra Fría. Ambos lados saben que si uno ataca, los dos pierden, y esa certeza disuade el ataque. Pero lo que está pasando no se queda en la frontera entre México y Estados Unidos. Sus efectos se sienten en todo el mundo. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. El primer efecto dominó ocurre en el propio continente americano con el tercer socio del TMEC, Canadá. Canadá enfrenta exactamente la misma situación que México. Su economía está profundamente integrada con la de Estados Unidos. También depende del cumplimiento del tratado para proteger su industria y sus empleos, y también ha sido objeto de presiones y amenazas comerciales por parte de Washington. Una postura firme de México, que defiende la integridad del TMEC con argumentos legales y económicos sólidos, beneficia directamente a Canadá. Crea un frente común de facto, dos socios que, en lugar de competir por quién cede menos, se unen para defender el mismo principio. Los tratados deben cumplirse. Si México demuestra que el TMEC tiene dientes legales reales, esos dientes también protegen a Ottawa, y Canadá lo sabe.
Más lejos, pero con una atención extraordinaria, China está observando cada movimiento de esta partida. Durante años, China fue el blanco principal de las guerras arancelarias de Estados Unidos. Recibió aranceles masivos, restricciones tecnológicas, presiones diplomáticas y respondió con sus propias herramientas, pero nunca con la elegancia legal que está usando México ahora. Lo que está viendo Pekín es un modelo nuevo: cómo usar los acuerdos comerciales internacionales y la integración en cadenas de suministro críticas como arma de defensa legal contra una superpotencia, cómo neutralizar la presión sin escalar al conflicto abierto. Si México, una potencia media, puede hacer esto con Estados Unidos, ¿qué podría hacer China si aplica tácticas similares en sus propios acuerdos regionales en Asia? La pregunta está siendo estudiada en Beijing ahora mismo. Para la Unión Europea, la postura de México es una confirmación de algo que Bruselas ha defendido durante años: que la mejor defensa contra la política del poder bruto es un sistema legal internacional robusto y vinculante. Europa ha tenido sus propias batallas comerciales con Washington. Ha vivido la experiencia de ser presionada por amenazas arancelarias y también ha encontrado en los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio y en sus propios acuerdos bilaterales herramientas de defensa. Ver a México ejecutar esa estrategia con tanta precisión y efectividad refuerza el argumento europeo de que los acuerdos comerciales no son solo para facilitar el intercambio económico. Son instrumentos de estabilidad política y de protección de la soberanía frente a la arbitrariedad de los poderosos. Y para América Latina, el impacto es quizás el más profundo y el más simbólico de todos. Históricamente, México fue visto con cierta ambivalencia por sus vecinos latinoamericanos. Por un lado, admirado por su tamaño, su economía y su cultura. Por el otro, visto con recelo por su cercanía geográfica y económica a Estados Unidos. Como si esa cercanía lo convirtiera en un socio poco confiable para la causa de la autonomía regional. Lo que está pasando ahora cambia esa narrativa. México está demostrando que es posible negociar con la superpotencia en términos de igualdad, que se pueden defender los intereses nacionales sin recurrir a retórica antiimperialista vacía, que las herramientas más efectivas son el derecho y la economía, no los discursos. Eso inspira y puede cambiar cómo los países latinoamericanos negocian sus propios acuerdos comerciales en el futuro. Estados Unidos tiene tres opciones reales en este momento, y ninguna de las tres es completamente cómoda para Washington. La primera opción es la más lógica: reconocer que las amenazas son contraproducentes, retirar los ultimátums y optar por la negociación y la cooperación genuina. Esto implicaría tratar a México como un socio real e igualitario, abordar los problemas de seguridad y migración de manera conjunta, con respeto mutuo y responsabilidad compartida, en lugar de usar la extorsión económica como herramienta de presión. Esta opción es la más beneficiosa para ambos países. El comercio fluiría sin interrupciones, los empleos en ambos lados de la frontera estarían protegidos, y la relación bilateral podría construirse sobre una base más sólida y duradera. Pero requiere algo que es escaso en la política contemporánea de Estados Unidos: la voluntad de reconocer que el otro tiene razón, y esa humildad política no siempre está disponible cuando hay presiones electorales internas. La segunda opción es que algunos sectores de Washington presionen de todas formas por los aranceles, desafiando al TMEC. El resultado sería previsible: una derrota en los paneles de arbitraje del tratado, represalias legales por parte de México y posiblemente de Canadá, daño económico autoinfligido en los sectores que más dependen del comercio con México, y un costo político doméstico enorme cuando los votantes de los estados agrícolas e industriales sientan el golpe en su bolsillo. Sería una derrota en todos los frentes: legal, económico y político. Y el gobierno que lo intente pagaría el precio en las siguientes elecciones. La tercera opción es la más extrema y también la menos probable: abandonar el TMEC completamente. Salirse del tratado llevaría años de proceso legal, crearía un caos económico de proporciones históricas en toda América del Norte, destruiría décadas de integración de cadenas de suministro que son el corazón de la competitividad industrial estadounidense, y enviaría una señal devastadora a todos los socios comerciales del mundo sobre la confiabilidad de Estados Unidos como país que respeta sus compromisos. Sería, como lo describió un analista con brutal precisión, el equivalente a demoler tu propia casa para tratar de asustar al vecino. Ningún actor económico serio en Estados Unidos apoyaría esa medida. Las grandes corporaciones, las cámaras de comercio, los estados industriales y agrícolas, todos se opondrían con toda su fuerza. Lo que los analistas consideran más probable es un reajuste gradual pero profundo de la relación. Estados Unidos tendrá que adaptarse a un nuevo equilibrio. Tendrá que aceptar que México ya no responde a las presiones como antes.
y tendrá que encontrar formas de abordar sus preocupaciones legítimas, como la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas, a través de la negociación real en lugar de la intimidación. Ese proceso no va a ser fácil ni rápido, pero es inevitable, porque las condiciones estructurales que lo hacen necesario, la interdependencia económica y el blindaje legal del TMEC, no van a cambiar. Para entender completamente lo que está pasando, necesitas cambiar la manera en que piensas el poder. Durante siglos, el poder internacional se medía principalmente en términos militares. El país más poderoso era el que tenía el ejército más grande, los mejores barcos de guerra, el arsenal nuclear más intimidante. Esa lógica todavía existe, todavía importa, pero ya no es la única que importa. En el siglo XXI, el poder también se mide en indispensabilidad económica, en la capacidad de convertirte en un nodo tan crítico de las cadenas de suministro globales que nadie puede prescindir de ti sin pagarlo caro, en la maestría del derecho internacional para usar los tratados y acuerdos que firmaste como escudos y espadas al mismo tiempo. México está dando una clase magistral sobre ese nuevo tipo de poder, y lo está haciendo frente a la potencia militar más grande de la historia de la humanidad. Hay un concepto que durante casi 200 años dominó la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, la doctrina Monroe. Formulada en 1823, decía básicamente que el continente americano era la zona de influencia exclusiva de Estados Unidos y que ninguna potencia europea, y luego por extensión ninguna potencia extranjera, tenía derecho a intervenir en él. Con el tiempo, esa doctrina se convirtió en la justificación para tratar a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, para intervenir en países que no seguían las reglas que Washington dictaba, para imponer condiciones económicas y políticas sin demasiado reparo por la soberanía de las naciones involucradas. Lo que está pasando ahora con México es la demostración más clara de que esa era terminó, no con una guerra, no con una revolución, sino con un tratado comercial y una postura firme y calmada. México le está diciendo a Estados Unidos y al mundo, el patio trasero cerró, ahora somos vecinos con derechos iguales bajo las mismas reglas, y esas reglas las firmamos juntos. Y la lección para todos los ciudadanos latinoamericanos es esta: la soberanía no se defiende solo con discursos o con retórica antiimperialista, se defiende con preparación, con conocimiento profundo de los tratados que se firman, con la capacidad de convertir la integración económica en una palanca de poder en lugar de una trampa de dependencia. México pasó décadas siendo el país que más dependía de Estados Unidos económicamente, y en lugar de resignarse a esa dependencia, la analizó, la entendió y la convirtió en su principal arma de negociación. Esa es la lección geopolítica más importante que está dando esta crisis, y aplica para países, aplica para empresas, aplica para cualquier relación donde hay una asimetría de poder. Si vives en México, el éxito de esta estrategia tiene consecuencias económicas directas para ti ahora mismo y en el futuro cercano. Primero, la estabilidad del peso. Cada vez que hay una amenaza de aranceles o de crisis comercial con Estados Unidos, el peso mexicano se deprecia. Una moneda más débil significa que los productos importados suben de precio, que la inflación sube, que tu poder adquisitivo baja. Si México mantiene la firmeza y las amenazas de aranceles no se concretan, esa presión sobre el peso disminuye. Segundo, los empleos en la industria manufacturera. México tiene más de 4 millones de empleos directos en la industria manufacturera orientada a la exportación. Empleos en armadoras de autos, en fabricantes de componentes electrónicos, en maquiladoras. Si los aranceles amenazados se concretan, muchos de esos empleos están en riesgo. Si no se concretan, están protegidos. Tercero, la inversión extranjera. Las empresas internacionales que están considerando instalarse en México para producir para el mercado norteamericano necesitan certeza legal. Si México demuestra que puede defender el TMEC, esa certeza aumenta. Y más inversión significa más empleos y mejor salario promedio. El impacto para ti es más indirecto pero igual de real. La economía mexicana es la segunda más grande de América Latina. Lo que pase con México afecta a toda la región. Si México entra en una crisis comercial grave con Estados Unidos, el comercio regional se contrae. Los precios de las materias primas fluctúan. La inversión en la región se reduce porque los inversores ven inestabilidad. Pero si México sale de esta confrontación con su posición reforzada, el efecto es el contrario. Aumenta la confianza en la región. Muestra que es posible relacionarse con las grandes potencias desde una posición de dignidad y de respeto. Y eso atrae inversión y genera condiciones más favorables para el crecimiento de toda América Latina. Y hay 3 indicadores concretos que cualquier ciudadano latinoamericano puede seguir para entender el impacto de esta crisis en su vida diaria. Primero, el precio del dólar frente a su moneda local.
En momentos de tensión comercial entre México y Estados Unidos, el dólar se fortalece y las monedas latinoamericanas se debilitan. Eso encarece todo lo que se importa, desde gasolina hasta medicamentos. Segundo, el precio del petróleo. México es un productor importante de petróleo. Una crisis comercial que afecte su economía puede tener efectos en los precios regionales de la energía. Tercero, el precio de los alimentos. Muchos países de América Latina importan maíz, soya y otros granos de Estados Unidos. Si una guerra comercial entre México y Estados Unidos altera esos flujos, los precios de los alimentos básicos en toda la región pueden subir. Por eso esta no es una noticia de política exterior que no te afecta. Esta es una noticia económica que llega directamente a tu mesa. Para entender por qué este momento es tan significativo, necesitas ver la historia de la relación entre México y Estados Unidos. No hay dos países en el mundo con una relación tan compleja, tan profunda y tan asimétrica como México y Estados Unidos. Comparten casi 3.200 kilómetros de frontera, comparten historia, cultura y familia. Más de 36 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Millones de ciudadanos estadounidenses viven en México. Pero también es una relación marcada por profundas desigualdades de poder. Estados Unidos tiene una economía que es aproximadamente 20 veces más grande que la de México. Tiene el ejército más poderoso del mundo. Tiene el dólar, la moneda de reserva global, que le da una ventaja financiera que ningún otro país tiene. Durante décadas, esa asimetría se tradujo en una relación donde México cedía y Estados Unidos imponía, donde los intereses mexicanos eran secundarios frente a las prioridades de Washington, donde cualquier presidente mexicano que intentara resistir demasiado la presión estadounidense pagaba un precio político enorme. Pero esa relación nunca fue completamente pasiva de parte de México. Hubo momentos de resistencia, de afirmación de soberanía, de negativas a ceder ante las presiones. La negociación del TLECAN en los años 90 fue en sí misma un momento de transformación. México apostó por la integración económica como estrategia de desarrollo. Y aunque esa apuesta tuvo costos, especialmente para el campo mexicano, también generó la base industrial y comercial que hoy es el fundamento del poder negociador del país. La renegociación del TEMEC en 2017 y 2018 fue otro momento clave. Cuando Trump llegó exigiendo cambios radicales, México resistió, negoció con habilidad y terminó firmando un tratado que, como vimos, en varios aspectos clave es más protector para los intereses mexicanos que el anterior. Y ahora, la postura de Sheinbaum frente a las amenazas de aranceles es el siguiente paso en esa evolución. No una ruptura brusca, una afirmación firme y calculada de que México conoce sus derechos y está dispuesto a defenderlos. Vale la pena hacer el ejercicio mental de imaginar esta misma situación sin el TMEC. Sin el blindaje legal del tratado, México estaría completamente expuesto a la arbitrariedad de las decisiones comerciales de Washington. Un presidente que quisiera imponer aranceles podría hacerlo con una firma, sin proceso legal, sin panel de arbitraje, sin posibilidad de represalias legítimas. México tendría que elegir entre ceder o escalar a un conflicto que claramente no podría ganar en términos militares o económicos absolutos. El TMEC transformó esa ecuación, no eliminó la asimetría de poder, pero le dio a México reglas del juego que lo protegen de la peor forma de esa asimetría, la arbitrariedad pura. Esa es la lección para cualquier país en negociación de acuerdos comerciales. El valor de un tratado no está solo en el acceso a mercados. Está en los mecanismos de defensa que se negocian para el momento en que la relación se pone tensa. Y esos momentos siempre llegan. Lo que está emergiendo de esta confrontación, si México mantiene su postura y las amenazas de aranceles no se concretan, es una relación bilateral fundamentalmente diferente entre México y Estados Unidos. Ya no será una relación vertical de imposición donde el norte dicta y el sur acata. Será una relación horizontal de interdependencia gestionada, donde ambos países reconocen que sus intereses están entrelazados, donde los problemas se resuelven a través de la negociación real, no de la intimidación, donde el poder fluye en ambas direcciones. Ese cambio no va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a haber tensiones, va a haber retrocesos, va a haber momentos donde la vieja dinámica intente restablecerse. Pero la dirección del cambio está marcada. Sin embargo, hay preguntas importantes que esta estrategia todavía no responde. Primera, ¿puede México mantener esta postura si las presiones se intensifican? La firmeza tiene un costo político interno. Hay sectores en México que prefieren una relación más suave con Washington para proteger empleos e inversiones en el corto plazo. Si la crisis se profundiza, esa presión interna puede crecer. Segunda, ¿qué pasa con los problemas reales que están detrás de las amenazas? El tráfico de fentanilo, la migración irregular, la violencia del crimen organizado. Esos son problemas reales que afectan a ciudadanos de ambos países.
y una estrategia de disuasión legal es muy efectiva para defender la soberanía comercial, pero no resuelve esos problemas por sí sola. Tercera, ¿tiene México la capacidad institucional para sostener esta estrategia a largo plazo? Requiere negociadores altamente capacitados, información económica precisa y un gobierno con disciplina política para no ceder ante las presiones. Eso es posible, pero no está garantizado. Y llegamos al punto central de todo este análisis, la lección que trasciende la coyuntura inmediata y que vale para cualquier país de América Latina que alguna vez haya sentido la presión de una potencia más grande. El poder no te lo dan, lo construyes. Se construye con conocimiento de tus fortalezas reales. Se construye negociando acuerdos que te protejan, no solo que te beneficien en el corto plazo. Se construye con la disciplina de no ceder ante la primera presión. Y se construye con la confianza de saber exactamente qué tienes y cómo usarlo. México no llegó a este momento de un día para otro. Llegó después de décadas de integración económica, de negociaciones difíciles y de aprendizaje constante sobre cómo funciona el sistema internacional. El camino no es fácil, pero está trazado, y lo que está haciendo México ahora mismo puede ser el mapa que otros países de la región usen para trazar el suyo propio. Entonces, ¿qué acaba de pasar? México activó el escudo legal más poderoso que tiene, un tratado firmado por Estados Unidos que convierte cualquier agresión arancelaria unilateral en una violación del derecho internacional. Combinó ese escudo con el arma de la interdependencia económica, la capacidad de hacer daño calculado exactamente donde más duele, y lo ejecutó con una serenidad que demuestra confianza total en la posición que ocupa. Washington recibió un mensaje que no esperaba. Las amenazas ya no funcionan de la misma manera. Las reglas del juego cambiaron, y el que las cambió fue el mismo tratado que Estados Unidos negoció y firmó creyendo que le daba ventaja. ¿Significa esto que México ganó definitivamente? No. Esta partida tiene muchos movimientos por delante, pero lo que sí cambió definitivamente es la posición desde la que México juega. Ya no juega desde el miedo, juega desde el conocimiento de sus propias fortalezas. Y para toda América Latina, ese cambio de postura es tan importante como cualquier resultado concreto, porque demuestra que es posible, que la asimetría de poder no es un destino inevitable, que con las herramientas correctas y la voluntad de usarlas, un país mediano puede plantarle cara a la superpotencia más poderosa del mundo y salir bien parado. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esta historia de cerca, porque lo que viene en las próximas semanas y meses va a determinar si este cambio de paradigma se consolida o si hay retrocesos. Si este análisis te ayudó a entender algo que los titulares no te estaban contando completo, compártelo. Porque hay mucha gente que necesita entender que la geopolítica no es un juego de grandes potencias que no te afecta. Es la fuerza invisible que determina el precio de lo que compras, el valor de tu moneda y las oportunidades que tiene tu país. Dale like si crees que México está usando la estrategia correcta y dime en los comentarios, ¿crees que esta postura de firmeza puede mantenerse a largo plazo o eventualmente México va a tener que ceder ante la presión? Quiero leer tu análisis. Nos vemos en el próximo video.